Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Barragán y a nombre del Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí agradezco su presencia en esta charla, parte de las actividades del cuarto Encuentro Internacional de Estudios Surrealistas que este año lleva por título Las Mujeres del Surrealismo. Por tal motivo, hoy les presentamos a Carlos Segoviano con el tema Identidades heterodoxas, mujeres surrealistas en la colección del Museo de Arte Moderno. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí y bienvenido. Gracias por la invitación. Carlos Segoviano es doctor en Historia del Arte por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Actualmente es miembro del Departamento de Curaduría del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, donde ostenta el cargo de investigador y gestor cultural. En el MAM, además, se ha desempeñado como curador de las exposiciones Las dos Fridas, Historia de dos ciudades, Manuel Rodríguez Lozano, Los retablos de la muerte y Manifiestos del arte mexicano. También ha ejercido como periodista, conferencista en el extranjero, guía de museos y profesor a nivel universitario. Su línea de investigación se concentra en las redes intelectuales y procesos de apropiación entre las vanguardias europeas y el arte moderno latinoamericano. Ha escrito diversos ensayos, entre ellos el texto para el catálogo de la exposición inmersiva Van Gogh Alive. Muchísimas gracias, Carlos, y bienvenido. Y te cedo la palabra para que nos presentes tu tema. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Estamos muy contentos desde el Museo de Arte Moderno de poder participar con ustedes. Y bueno, les presentaremos este texto que, como bien mencionas, lleva por título Identidades heterodoxas, mujeres surrealistas en la colección del MAM. La presente disertación parte de los estudios realizados desde el Museo de Arte Moderno por entender y revisar críticamente a los artistas que dentro de su colección se consideran asiduos al surrealismo, con especial énfasis en el papel jugado por las mujeres al interior de este movimiento, en su desarrollo excéntrico en México. Un antecedente inmediato es la muestra de 2012 titulada In Wonderland, las aventuras surrealistas de mujeres artistas en México y los Estados Unidos, presentada en el ACMA y en el MAM, a cuyas investigaciones se suman los análisis derivados del trabajo virtual en tiempos de pandemia, como es la colección en un clip, que desde el año pasado hasta la actualidad viene presentando el equipo de curaduría del Museo de Arte Moderno, con especial atención al trabajo de mujeres cuya obra es posible de relacionar con un realismo de carácter fantástico e inquietante. Cabe mencionar que dentro de la selección de trabajos que presentaremos, encontramos una serie de personajes que fuera de Europa rechazaron la etiqueta surrealista o que por su origen mexicano no se identificaron como parte de este grupo artístico. Sin embargo, consideramos que se movieron cercanas a la órbita surrealista y adoptaron algunos de sus principios, asociados claramente a sus propias cuestiones personales y a diversas circunstancias culturales, justo como las que vivieron las artistas plásticas del exilio europeo. Precisamente entre las décadas de los 30 y los 40 se da lo que se considera como la segunda generación de artistas surrealistas, a la par de la internacionalización de esta vanguardia, al surgir grupos surrealistas en Nueva York, Praga, Londres, el Caribe y la Ciudad de México. En este periplo, marcado en especial por el exilio, las mujeres tuvieron una mayor participación en el desarrollo del surrealismo y con ello adquirieron un inusitado reconocimiento profesional y un papel más activo dentro de los movimientos artísticos. De hecho, muchas mujeres creadoras alcanzaron su madurez artística fuera de Europa, al relacionarse con el movimiento francés, pero en otros contextos, que les permitieron una mayor exhibición de su trabajo. En el caso mexicano, habrá que mencionar también el papel de difusión y gestión de la cultura que un grupo de mujeres encabezadas por las Hermanas Amor y la Galería de Arte Mexicano, GAM, promovieron para abrir al mercado nacional no solo a otros grupos más allá del muralismo, sino también en la inclusión y presentación de exhibiciones dedicadas a las artistas residentes en México. La GAM sentó el precedente para toda una red de galerías que encabezarían mujeres como Lola Álvarez Bravo o Emma Hurtado. La organización de la Exposición Internacional del Surrealismo en México, en la GAM, en 1940, se dio en el contexto en que un número importante de exiliados europeos se establecieron en nuestro país, incluidas Katy Horna y Remedios Varo, de quienes se presentó su obra junto con la de Frida Kahlo, a quien le extrañó en demasía que no fuera incluida la obra de María Izquierdo,
tan proclive a los escenarios fantásticos y plenos de misterio. En este sentido, a pesar de la supremacía del muralismo y de la Escuela Mexicana de Pintura en nuestro país, los surrealistas encontraron un campo que cobijaba un arte figurativo que asimilaba otras fuentes creativas y de pensamiento, como el folclore popular y las raíces de culturas pretéritas, a diferencia de otras sedes del arte que promovieron principalmente la abstracción. En México, los surrealistas también se encontraron con procesos de reivindicación de las masas populares y de grupos segregados, como precisamente lo eran las mujeres, pese a los escasos derechos sociales alcanzados en ese momento. Las promesas de cambio que trajo la Revolución Mexicana se vieron opacadas por el discurso plástico asociado a una transformación viril, aunque ello no impidió que mujeres artistas como Izquierdo o Álvarez Bravo participaran como maestras en la formación de una nueva sociedad y de la creación de imágenes críticas que aludían al nuevo rol de la mujer en el México postrevolucionario. Con ello, el llamado surrealista a no solo una revolución artística, sino también social, encontraría un campo de cultivo ideal en México, como por ejemplo lo deja ver la prolífica relación entre André Breton y León Trotsky en nuestro país, que derivó en la creación del Manifiesto por un Arte Revolucionario, con un sentido universalista, antifascista, en pos de una libertad creativa ilimitada y en contra de los designios de la realidad social que en ese instante se vivía, a los cuales justamente apelarán a un cambio desde su obra las mujeres asiduas al surrealismo. Por ello, es importante mencionar que el surrealismo les ofreció a las artistas una libertad creativa que ningún otro movimiento artístico les había otorgado hasta entonces, sobre todo cuando se distanciaron de los centros y círculos oficiales del surrealismo, particularmente al darse la transición hacia América, en donde el movimiento se reafirmó y se rearticuló en torno a diversas personalidades, principalmente en Estados Unidos y en México. En el caso nacional, con la política de Lázaro Cárdenas, que dio refugio tanto a los exiliados de la Guerra Civil Española como a los que escapaban de la Segunda Guerra Mundial, como fue el caso de Carrington, Varo, Raón y Horna, quienes desde tierras lejanas se enfrentaron y renegociaron los principios canónicos del surrealismo. Con un papel activo alrededor de los círculos surrealistas de los años 40 a los 60 aproximadamente, las mujeres repensaron los principios surrealistas desde cuestiones de género, poder, sexualidad y raza. A partir de renovadas estructuras narrativas, imbricadas con una crítica velada a la posición social de las mujeres, exploraron otras fuentes de conocimiento e identidad, a través de su relación con la naturaleza, lo místico y lo animal. Así hicieron coexistir su capacidad creativa con la liberación de las expectativas sociales que les eran impuestas. Desde la publicación del primer manifiesto surrealista, se propuso el desafiar las convenciones artísticas y sociales impuestas por la razón instrumentalista. Dentro de este argumento, el papel de las mujeres fue fundamental para romper con los límites de la ideología patriarcal. Incluso al momento de la internacionalización del surrealismo, André Breton en Arcano 17 proclamó un cambio de actitud, al enunciar que era hora de que las ideas de la mujer prevalezcan sobre las del hombre. Así, las mujeres que comenzaron como esposas, amantes o amigas del círculo de hombres vinculados al surrealismo comenzaron a despuntar y tener un reconocimiento por su propio trabajo. Es importante, sin embargo, considerar que al interior del movimiento francés, en un inicio, la visión de la mujer ocupó principalmente el papel de musa, objeto de deseo, representante de la belleza y depositaria de misterio. Pocas veces se les denominó como artistas, pese a su papel activo, que redunda en alrededor de 300 nombres de mujeres creadoras que participaron de las diversas muestras y publicaciones de este movimiento. A ello hay que sumar el duro camino que tuvieron que enfrentar en sociedades patriarcales como la mexicana, para que su obra fuera reconocida y con esto tuvieran la posibilidad de contar con exhibiciones personales o encargos públicos, comúnmente otorgados a los hombres, como lo eran los proyectos murales. El repensar el papel de las mujeres en el surrealismo ayuda a completar una imagen de la creación artística del siglo XX. Nos acerca a los procesos de transculturización, resistencia y apropiación excéntrica de las vanguardias, tanto a nivel global como desde el género, con lo que podemos desarrollar y repensar las redes intelectuales alrededor de los relatos canónicos y no solo hacer reivindicaciones que enlisten personajes olvidadas. En este sentido,
son de resaltar las redes de sororidad entre las mujeres artistas, como las entabladas en México entre Carrington, Varo y Horna, así como la fecunda relación de Lola Álvarez Bravo, tanto con María Izquierdo como con Frida Kahlo. La internacionalización del surrealismo permitió una visión renovada de un movimiento artístico que se volvió en un campo fértil para las mujeres, principalmente en los ámbitos de la pintura y la fotografía, al tiempo de que su participación contribuyó para expresar una visión singular tanto al interior del surrealismo como el volverse en una semilla para generaciones de artistas posteriores, permeadas por la necesidad de hacer explícitas las injusticias, cerrazones y silencios alrededor de las vivencias de las mujeres. Con su incorporación al surrealismo, las mujeres se decantaron por una labor artística que fungió como un proceso de descubrimiento del mundo desde otros parámetros y al tiempo un viaje interior, de autoexploración, tanto de sus sueños como de su lugar y ser en el mundo. Por ende, la selección de obras del acervo del MAM Analizar se decantan por cómo las visiones surrealizantes, que fueron más allá de lo consignado como real o normal, abrieron la puerta para que a través del arte las mujeres exploraran la creación y representación de identidades heterodoxas, que no solo expanden el lugar de las mujeres dentro de los paradigmas sociales de corte laboral o familiar, sino también de orden de género, sexualidad, emancipación política y metodologías de comprensión de la realidad. Procesos como el desdoblamiento, la creación de personajes misteriosos que cambian de género o que se transforman en entes homorfos, así como las alusiones simbólicas y sexuales de las naturalezas muertas o la derivación de los espacios domésticos en sitios para rituales ocultistas, les permitieron explorar su propia identidad, cuestionar los espacios y situaciones de lo femenino por medio de vehículos fantásticos, destronando los impuestos sociales de la razón occidental a los que justo el surrealismo deseaba destronar. En este sentido, las visitas de figuras prominentes del movimiento surrealista a México fueron un empuje para su desarrollo dentro de nuestro país. Los relatos fantásticos y el estrato mítico que subsistía en las culturas precolombinas fueron considerados como una fuente mágica y ajena a la razón occidental, que sedujo a los artistas viajeros próximo a lo surreal e intensificaron los contactos de México con las vanguardias internacionales. De hecho, las mujeres habrían de jugar un rol preponderante en el desarrollo y asentamiento del surrealismo en América, aunque cabe aclarar que el conocimiento de lo surreal y especialmente de la pintura metafísica ya venía dándose desde los años 20 gracias a los viajes al extranjero por parte de creadores como Agustín Lazo, Manuel Rodríguez Lozano o Rufino Tamayo, todos ellos asiduos a la revista Contemporáneos, en la cual también exhibió sus trabajos y entró en comunicación con lo surreal María Izquierdo. Precisamente en el arte mexicano moderno se presentan dos casos de mujeres artistas que fueron relacionadas con el surrealismo hacia el final de los años 30, Frida Kahlo y María Izquierdo. Fue justo por la presencia de un par de literatos franceses partícipes de este movimiento, Antoine Artaud y André Breton, que arribaron a México entre 1936 y 1938 respectivamente, que los surrealistas fijaron su atención en el arte mexicano como una manifestación natural del surrealismo, al considerar que de este lado del planeta se era ajeno al racionalismo que había llevado a Europa a la guerra y al alza de gobiernos dictatoriales. Aunque para Breton los creadores mexicanos no estaban al tanto de los mecanismos y las actividades surrealistas, su gran inventiva y originalidad los aproximaba a las tendencias postuladas por el movimiento francés. Las visitas de Breton a México y su descubrimiento de la pintura de Frida Kahlo fue un impulso importante para las primeras exposiciones internacionales de esta artista en Nueva York en 1938 y un año después en París. Sin embargo, como hemos señalado, los artistas mexicanos estuvieron expuestos y experimentaron tempranamente con el surrealismo, mientras la prensa nacional, por cuestiones lingüísticas, lo denominaba casi a la par de la aparición de esta tendencia artística como superrealismo o suprarrealismo. Por ello es innegable que algunos artistas mexicanos dieron continuidad y un tono local a las experimentaciones surrealistas en esta región del orbe. Al sumar al tema del sueño y los escenarios enigmáticos de clara influencia metafísica, las extrañas y hasta entonces consideradas monstruosas formas de la escultura prehispánica, así como las ingenuas, coloridas y mágicas construcciones populares como las de los exvotos o los judas de la cartonería. Tanto Frida Kahlo como María Izquierdo,
A pesar de recibir el apoyo de sus descubridores vanguardistas para exponer su obra en París, declararon el ser ajenas al movimiento encabezado por Breton, aunque con la reflexión que nos permite el paso del tiempo podemos dar cuenta que ambas se apropiaron de estrategias compositivas y conceptuales de la vanguardia surrealista, antes de la llegada de los literatos franceses, en especial del tipo de figuración enigmática que tiene como origen a la pintura de Giorgio de Chirico, más allá de que al final ambas artistas le hayan impreso a su obra un carácter mexicano. La condición sui generis de Izquierdo y Kahlo como mujeres que llegaron al arte por caminos tortuosos, casi de forma autodidacta, en un país excéntrico a las grandes revoluciones artísticas de las vanguardias, les permitió crear personalísimas ficciones plásticas en donde interpelaban sus recuerdos traumáticos de forma fantástica, lo que para Breton y Artaud confirmaba su noción de primitivismo, asociado a esquemas mentales con reductos mágicos y fuerzas anímicas que imperaban en los objetos provenientes de culturas que consideraban tribales. No obstante, tanto Izquierdo como Kahlo, de forma más literal, trabajaron a partir de sus memorias, de su cotidianidad y de su particular noción de mexicanidad, transformando así poéticamente su propia realidad y no a partir de fuentes oníricas o de la magia de una cultura primitiva. Justo con la idea de encontrar un reducto de magia perteneciente a una civilización pretérita y al mismo tiempo escapar del fallido racionalismo y de la decadencia en que caía la cultura europea, Artaud llegó primero a México en febrero de 1936 con una beca para estudiar a los tarahumaras. Entre las primeras manifestaciones de Artaud al entrar en contacto con los intelectuales y los artistas del medio nacional fue el negar la existencia de un verdadero arte mexicano moderno, por considerar que tenía una fuerte dependencia de las modas estilísticas europeas, con la única excepción de María Izquierdo, a quien encontró sincera, espontánea, primitiva e inquietante. Principalmente el trazo tosco y las texturas de acabado pastoso de María Izquierdo se juzgaron como ajenas a cualquier principio estético idealista, provocando que su intuición estética fuera fácil de clasificar como primitiva, encasillando su obra, como también le sucediese en un inicio a Tamayo, cual producto de una cultura ancestral, ajena a los principios occidentales. No obstante, como llegó a sugerir Olivier Debrois, la obra de María Izquierdo en realidad responde a un sofisticado expresionismo que apunta con total libertad creativa a la apropiación de diversas fuentes de la vanguardia europea, que al estudiarla se suelen obviar, como si al mencionarla se le restara mexicanidad a su obra. El trabajo de María Izquierdo se presenta como una compleja reiteración plástica de objetos, pasiones y asuntos sencillos, trabajados con un uso magistral del color y con una alta sensibilidad poética, que con el paso del tiempo se volvieron en atmósferas oscuras, así como en perturbadoras y enigmáticas alegorías dentro de sus cuadros, procurando, como ella misma señaló, el huir de la anécdota, en pos de construir con su pintura una ventana abierta a la imaginación. A pesar del poco tiempo que duraron sus estudios en la Academia de San Carlos, Izquierdo conoció en las aulas a Rufino Tamayo, quien por entonces impartía clases tras su regreso de sus primeras experiencias en Nueva York frente al arte de vanguardia. Entre ellos habría de forjarse una relación afectiva y al mismo tiempo de camaradería artística, al grado que surgieron profundas semejanzas creativas y compositivas en sus lienzos, principalmente de interiores, a inicios de los años 30. Si bien hubo un proceso de retroalimentación, es posible advertir que además de que Tamayo la introdujo en el uso de la acuarela, también Izquierdo comenzó a procurar mayor atención a la tridimensionalidad de sus creaciones, a la par de disponer cierto grado de ironía y hermetismo en sus objetos y personajes representados, como también hacía Tamayo, así como la presentación de una materia pictórica más espesa, y en el caso de ambos pintores, su paleta pasó de colores vivos hacia una gama de grises y ocres, aunado a que comenzaron a invadir sus pinturas con el mismo tipo de objetos cargados de misterio. Compusieron arreglos de objetos heterogéneos, sin intenciones narrativas, en espacios de una marcada teatralidad que respondían a su lectura y absorción del realismo enigmático que encontraron en De Chirico. De esta situación podemos dar cuenta en los cuadros de Izquierdo vinculados a la metafísica italiana, cuál es el caso de Naturaleza Muerta, que parece ser un relato críptico de la vida urbana, de la precaria modernización del país y de las noches bohemias en espacios urbanos de la clase media, donde departía con sus compañeros artistas. Es el tiempo en el cual también Frida Kahlo inició una serie de composiciones rodeadas
de extraños objetos, aunque el género del bodegón fue cultivado por Kahlo sobre todo en la década de 1940 y con mayor frecuencia en la de 1950. Dentro de la colección del MAM destacan Los Cocos de 1951 y Naturaleza Muerta con Sandías de 1953, pintado un año antes de su deceso. Frida recurrió al bodegón, género pictórico consolidado durante el siglo XVII, pero que en su caso sustituyó la paleta sobria del barroco por una intensidad cromática y una sensación de mayor cercanía con los objetos representados, al tiempo de parecerles cifrar un segundo significado. El uso de pinceladas pesadas y uniformes realza la carnosidad y frescura de las frutas, partidas sobre la sencillez de las naranjas. Como en otras naturalezas muertas de Frida, parece que el artista alude a cuestiones sexuales, a través de metáforas de los órganos genitales por medio de frutas partidas. En Naturaleza con Sandías, las figuras se distribuyen en un aparente desorden que entre diversos tamaños, texturas y formas establecen un entorno equilibrado, suculento y seductor. Por otra parte, en Los Cocos, dispuso los 3 orificios característicos de este fruto como un rostro lacrimoso, una especie de exorcismo de su dolor existencial no exento de ironía, en tanto que su año de celebración remite a su salida de su larga e infructuosa estancia en el hospital inglés, así como a su separación casi definitiva de Diego Rivera. El cuestionamiento al papel tradicional de la mujer lo desarrollaron estas artistas principalmente por medio del autorretrato, como un medio profundamente personal para expresar sus vínculos con los lenguajes de vanguardia, al tiempo de hacer manifiestas sus preocupaciones y generar un espacio que diera lugar a la representación de mujeres que, pese a sus angustias, se muestran con la fortaleza y el ahínco para transformar sus destinos. Tras el éxito de su primera exposición individual en Nueva York, en la prestigiosa Galería de Orientación Surrealista de Julian Levy, Frida se embarcó rumbo a París en enero de 1939 para presentar su obra en una nueva exhibición titulada Mexique, organizada por el líder del movimiento surrealista André Breton, en donde los cuadros de Kahlo habrían de presentarse junto a fotografías de Manuel Álvarez Bravo, esculturas prehispánicas de la colección de Diego Rivera, retratos del siglo XIX y obras de arte popular. A pesar del distanciamiento que por entonces vivía con Rivera y de las dudas que le provocaban sus infidelidades, fue el propio muralista quien animó a Frida a vivir esta experiencia, a lo que se sumó que el recién prestigio obtenido en Nueva York terminó por convencer a Kahlo de confiar en la nueva independencia que le permitía su pintura y viajar por primera vez en solitario al continente del cual provenía su padre. El viaje a la capital francesa, sin embargo, se presentó como una pesadilla, pese a que el reconocimiento que recibió Frida de artistas como Joan Miró, Vasily Kandinsky, Yves Saint Gall y Pablo Picasso, a los que se sumó el que el Museo del Louvre adquiriera una obra de su autoría, El Marco, la primera de un artista latinoamericano. 2 días después de clausurar la exposición en París, Frida partió hacia Nueva York y luego volvió a México. La relación con Diego terminó por deteriorarse hasta firmar el divorcio el 6 de noviembre de 1939, separación que Kahlo expresó poéticamente a través de su obra más afamada, Las dos Fridas, que presentó en 1940 en la Exposición Internacional Surrealista en México. Para este trabajo, Frida se valió, por ejemplo, de un recuerdo infantil que tuvo lugar en un mundo fantástico, en donde se encontró con una amiga que era su doble, pero que era capaz de realizar diversas destrezas físicas que ella no podía por su pierna enferma. Este evento lo registró en su diario en 1950. Además, utilizó para este cuadro todo aquello que aprendió de la experiencia parisina, particularmente el haber visto los retratos dobles de Las dos hermanas, ejecutado por el pintor romántico Teodoro Chaucerot, y la representación de la escuela de Fontainebleau de Gabriel Destrée y su hermana, ambos en el Louvre. Frida aprovechó la imagen del doble para expresar poéticamente cómo se sentía desdoblada tras su separación con Diego. La Frida de la derecha, con falda verde y el huipil azul y amarillo, es la que estaba enamorada de Diego. Está vestida con un traje de tehuana que usan las mujeres zapotecas de Oaxaca. Frida decidió vestirse con trajes típicos de todas las regiones del país, ya que Diego, que había pasado muchos años fuera de México, admiraba todas las tradiciones y culturas originarias de nuestro país, entre los que destaca el vestido de tehuana, considerado el más bello de América.
Esta Frida porta en una de sus manos un camafeo, una pequeña joya en la cual se deposita una fotografía. En este caso, una imagen de Diego Rivera cuando era un niño de aproximadamente 3 años. De este objeto surge una larga vena que rodea a las dos Fridas y une sus corazones. La Frida de la izquierda, la del corazón partido, la que ha perdido a Diego, intenta detener el flujo de sangre con unas pinzas, pero unas gotas caen por su falda blanca, la cual se mancha, formando de manera extraordinaria una serie de flores. Al pintarse con un traje europeo que recuerda al de novia de su madre, también revela el origen de Frida como hija de un extranjero y una mujer mexicana, es decir, producto de un mestizaje, como la mayoría de nosotros. También expresa cómo Frida estaba atenta tanto al arte de nuestro país como a las manifestaciones fantásticas elaboradas por el surrealismo. Dentro de los autorretratos, también encontramos el ejecutado por Rosa Rolanda, que resguarda al MAM. Tras una carrera como bailarina, Rolanda se acercó a las técnicas surrealistas a través del empleo de la técnica de fotogramas para generar imágenes misteriosas de objetos mundanos. Para las investigadoras del MAM, Lucía Peñalosa y Fernanda Ramos, en su autorretrato de 1952, Rosa Rolanda aparece en un instante suspendido, de lo que pareciera una coreografía fantástica en la que ella es el personaje principal. Se toma la cabeza con ambas manos en un gesto de angustia, mientras su cadera se desplaza hacia el lado contrario de su torso. Su cabello negro azabache y cano ondula en el aire. Del lado izquierdo, un Judas con forma de esqueleto, del cual cuelga de un hilo un colibrí volteado hacia abajo, posa su mano encima de la cabeza de Rolanda. La pintora está rodeada de una iconografía de muerte y por un paisaje árido en el que se aprecian al fondo dos volcanes, precisamente el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Distintos personajes sin rostro y de color terracota realizan posiciones dancísticas alrededor de ella. Un árbol torcido y seco se abre hacia el cielo en un torbellino del cual pareciera surgir memorias. Un cuerpo femenino sin cabeza se aferra con una mano al tronco, mientras que la otra es tomada por la muerte. Arriba, dos figuras angélicas toman un infante de las manos, quizá una alusión a una de las películas en que Rolanda participó, The Blue Bear. Su autorretrato está repleto de recuerdos que danzan con Rolanda, nostálgica de su pasado. Asimismo, la obra refleja su aflicción en su momento de duelo por su separación sentimental del pintor Miguel Covarrubias, similar a las dos Fridas. En el caso de Remedios Varo, nacida en España, eligió a México como país de residencia definitiva. Fue una de las pintoras más influyentes para el surrealismo mexicano. Gustosa por el detalle, el humor, la ironía y un fuerte componente biográfico en sus iconografías, son algunas de las características distintivas de su obra. Varo se interesó profundamente por las teorías de la cuarta dimensión del místico ruso Peter Ouspensky, tema que abordaría a través de la construcción de espacios arquitectónicos que transforman los habituales escenarios domésticos en espacios de contacto con lo metafísico y lo inusitado. La obra de Remedios se distingue por evocar paisajes pertenecientes a un mundo repleto de misticismo y paisajes oníricos. Su interés por el arte se despertó desde muy temprana edad, fomentado por su padre, quien solía llevarla al Museo del Prado, lugar donde quedó perpleja con los cuadros del Bosco. Tanto sus paisajes como sus pinturas de interiores nos remontan a un tiempo arcaico dentro de un mundo fantástico, quieto, silencioso y de carácter onírico. Mujer saliendo del psicoanalista es una escena de luminosidad difusa que muestra a una mujer recién salida de un consultorio de psicoanálisis, presumiblemente la propia Remedios, congelada en un movimiento sigiloso y elegante. Está a punto de depositar la fantasmal cabeza de un hombre, su padre, dentro de un pozo al centro de un patio interior circular, cubierto por nubes grisáceas. En la mano contraria lleva una pequeña canasta con desperdicios psicológicos, objetos simbólicos, entre ellos un reloj, unas gafas, una botella de elixir, una llave y a la altura del cuello, como parte de su vestimenta, asoma una especie de máscara, versión de su otro yo. El detalle de la cartela del consultorio dice Dr. FJA, que hace referencia a los iniciales de los apellidos de los doctores Sigmund Freud, Carl Gustav Jung y Alfred Adler, eminentes estudiosos de la psique. Otro caso de un retrato críptico lo encontramos en la obra de Kati Orna, Fetiche 1. Fotógrafa anarquista de origen judío, nacida en Hungría, fue marcada tanto por la vanguardia de su país como por el pensador Lajos Kazak,
quien veía al arte como una herramienta de cambio social. Vivió en Berlín de 1930 a 1933, donde conoció al grupo de Bertolt Brecht y la obra de fotógrafos de la Bauhaus. En 1933, con el ascenso del nacionalsocialismo, huyó de regreso a Hungría, donde tomó un curso con el fotógrafo Joseph Pexi. En septiembre de ese mismo año llegó a París, lugar donde le comisionaron sus primeros fotoreportajes en las que se aprecia la influencia del surrealismo. En 1937, como simpatizante del anarquismo, aceptó una comisión por parte de la Confederación Nacional de Trabajo de la Federación Anarquista de España, en donde elaboró importantes fotomontajes, en que tiende a colocar fragmentos aislados dentro de un espacio ilusorio y fantasmal, pero que no pierden su poder de crítica política. En 1939 arribó a México y décadas más tarde trabajó como colaboradora y fotógrafa de planta en diversas revistas como Snob en 1962, Mujeres de 1958 a 1963, Diseño de 1968 a 1970 y Vanidades en 1973, entre otras. Su trabajo es catalogado dentro de la corriente surrealista debido a su capacidad por articular mundos propios entre la realidad y el sueño, además del carácter lúdico y metafórico de sus imágenes. En Fetiche 1, parte de un fotoreportaje para la revista Snob, se manifiesta el estilo de la fotógrafa, por la presencia del cuerpo muerto al que se le brinda luto, representado por una máscara sonriente. De esta manera, el tono humorístico del objeto irrumpe en el dramatismo de la escena. Katy Horna encuentra una fascinación ante lo cotidiano y establece en su obra la creación de momentos insólitos, es decir, la búsqueda de un destello extraordinario, un momento sustancial que rebasa el sentido ordinario de la realidad. Fetiche 1 precisamente es un drama misterioso, en que una protagonista detrás de un manto negro y una máscara oculta la presencia, que según Horna corresponde a Leonora Carrington. En cuanto a la representación de seres híbridos que al mismo tiempo refieren a sus propias vivencias y elucubraciones, son de destacar las afinidades estéticas entre Barrow y Carrington, que las llevaron hacia una búsqueda de lo espiritual a través de la alquimia, la brujería y diversas enseñanzas esotéricas. En la creación de las aves, Remedios Varo presentó un extraño ser femenino a medio camino entre una lechuza y una mujer que hace uso de la alquimia para crear diferentes aves. Los pigmentos que aplica con su pincel están conectados a un violín que cuelga de su cuello y los dota de armonía, mientras que la luz que penetra por la ventana se descompone por el paso a través de un prisma a modo de una lupa que dota de vida a sus creaciones, las cuales emanan del papel para salir volando. En su caso, la vida de Leonora Carrington es un cúmulo de experiencias y una serie de eventos desafortunados. Desde su infancia estuvo fascinada por las fábulas de la mitología céltica y las historias de fantasmas que tanto su madre como su nana le contaban. Desde temprana edad, Carrington llenó su mundo de personajes y animales fantásticos, en tanto que algunos de sus libros favoritos eran Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, y La Olla de Oro, de James Stephens, desde donde comenzaría a reconocer la fuerza de las figuras femeninas. Gracias a su relación con Max Ernst, adquirió la libertad creativa de explorar nuevos modelos de percepción y representación asociados al surrealismo, lo que derivó de una visión crítica y fantástica sobre el rol de las mujeres. Durante esa época, exploró recurrentemente la relación con su padre y las expectativas a las que había estado atada en Inglaterra. Somos testigos de su frustración en cuentos como La debutante o en piezas como La posada del caballo del alba, un autorretrato en donde se presenta a ella misma como un caballo blanco que anhela la libertad, alegoría que utilizó constantemente en sus obras. La Guerra Civil Española, el ascenso del nazismo, su separación forzada de Ernst, así como su reclusión en un hospital psiquiátrico en que intentaron tratar su creatividad y su sensibilidad como enfermedad, provocaron que Leonora escapara hacia México, en donde se reencontrará con el círculo surrealista, especialmente con Remedios Varo, con quien compartió sus intereses en el esoterismo, la magia, la cábala y el budismo zen, así como las prácticas psicoanalísticas desde la teoría de Carl Jung. Lucía Peñalosa señala que en un momento sumamente importante en sus estudios fue el descubrimiento en 1948 del libro La diosa blanca, de Robert Graves. Esto le abrió un panorama sobre la adoración de deidades femeninas en Europa y Oriente en la antigüedad,
se encontró ante historias en donde una y otra vez los cultos femeninos sufrían el ocultamiento, la destrucción y el silenciamiento histórico, y por tanto la pérdida de su autoridad espiritual y política. Es así que el arquetipo de la diosa se volvería otra figura incesante en sus obras. En este sentido, en Reflexión del Oráculo, para Peñalosa posiblemente estamos viendo una especie de mito reimaginado que involucra a la diosa blanca y la diosa griega de la noche Nix, quienes para poder ser libres tienen que hacer sus hechizos en el interior, a escondidas. Solo ahí pueden mostrar su verdadero ser. La figura desde la ventana, como un mirón que en la oscuridad se esconde, observa atentamente sus rituales dentro de esta habitación llena de aves que parecen desorientadas. Al centro de la mesa, la diosa blanca está a punto de alimentar con una perla a un pequeño animal sin forma clara. Algunos investigadores lo identifican como un cerdo. Nick se encarga de otra parte del ritual. Parece hipnotizar a un pájaro con otra perla o tal vez una pequeña bola de cristal lanzada al aire para hacer el encantamiento. En su mano se posa un ave con las alas abiertas que parece estar en trance. Debajo de la mesa, un resplandor se hace visible, llevando nuestra mirada a 5 figuras de cabeza apenas perceptible con máscaras de pájaro. Entre lo que puede denominarse una transición entre el paisaje simbólico y el autorretrato, encontramos Ojo Avisor de Frida Kahlo de 1934, en que el órgano visor funge como eje central y repositorio en que se disponen pequeños elementos figurativos que cubren tanto la esclerótica como el iris. En medio de un paisaje desolado y misterioso, se despliega al fondo un horizonte con montañas y un reloj que marca la hora 5:05. Frente a ellos aparece un eclipse, que para el mundo precolombino funge como un mal augurio, y además en la obra de Kahlo, como elemento de dualidad, el sol y la luna, suele referir a su relación con Rivera. De hecho, 1934 es el año de vuelta a México con Diego, tras su estancia en Estados Unidos, tras la censura de su mural en Rockefeller Center y el inicio de la debacle de su relación como pareja, a lo que se suman las experiencias traumáticas de esos años, como el aborto que Frida sufrió en Detroit, la muerte de su madre, su añoranza por México, referentes de su vida que pinta en clave a través de las figuras engrandecidas y colocadas arbitrariamente de un bebé, un árbol deshojado, un cráneo y una fábrica, que justo recuerdan al paisaje metafísico del cuadro Hospital Henry Ford, en que una serie de elementos misteriosos aluden a la pérdida del hijo no nato de Frida. La sucesión de imágenes que se acumulan en el ojo nos dan cuenta no de un órgano que observa, sino de una mirada interior que recrea temporalmente en la retina los recuerdos y motivos frente a los cuales ha de estar alerta. En ese mismo corte entre la panorámica y lo biográfico se encuentra la obra La balada de Frida Kahlo de Alice Raon. Esta poeta y pintora originaria de Francia formó parte del círculo de artistas surrealistas desarrollados en México. Junto con Wolfgang Palen, fueron de los primeros surrealistas en embarcarse hacia el Nuevo Mundo, experiencia gracias a la cual estudió las culturas indígenas y precolombinas. Para 1939, Alice Raon conoció en París a la pintora Frida Kahlo, quien al comienzo de la Segunda Guerra Mundial la invitó a México. Las dos pintoras entablaron una gran amistad en la que, en primera instancia, se identificaron por el hecho de que habían padecido problemas físicos desde su infancia, además de la terrible experiencia compartida de un embarazo fallido. Hacia 1941, Raon decidió dedicarse únicamente a la pintura y en 1944 expuso su obra por primera vez en ciudades como México, Nueva York, San Francisco y Los Ángeles, París y Líbano. La balada de Frida Kahlo está inspirada en un paseo que llegó a dar la artista por la plaza de Coyoacán en compañía de Frida y en una procesión típica de Oaxaca que ella y Palen atestiguaron en uno de sus tantos viajes. En este sentido, la balada de Frida Kahlo es una representación fantástica y simbólica de un paisaje nocturno que destella por la explosión cromática de la que se manifiesta como un desfile de una fiesta popular, en la que es visible una rueda de la fortuna y una pirámide. El impacto que tuvo su visita a las cuevas de Altamira se manifiesta en el carácter fantasmagórico y ritual de las figuras que creó, las cuales rememoran el trazo de las pinturas rupestres. Hay también una influencia surrealista en la recreación de comunidades imaginarias de ensueño que despiertan en el espectador la sensación de lo maravilloso y que para Tere Ark representan el viaje estático chamánico,
de un mundo maravilloso que se manifiesta en lo cotidiano, que justo hiciera pensar a México como el país eminentemente surrealista, donde la sorpresa de lo real rebasa el mundo de los sueños, justo como en las pinturas de Frida y de todas las artistas que hemos mencionado. En la balada pintada por Raón, al frente de la procesión, los personajes llevan papalotes. La fila se va haciendo cada vez más pequeña y lejana, y al seguirla es posible distinguir una frase en francés que señala Frida con los ojos de golondrina. Es el final del camino de las amigas transitando hacia el mundo de los espíritus. A través de este relato y análisis de las obras de mujeres consideradas asiduas al surrealismo dentro de la colección del MAM, podemos dar cuenta tan solo de un pequeño soplo de todo el arte que se creó en el siglo XX con afinidad a lo fantástico y como un reducto a través del cual las mujeres artistas fueron capaces de expresar sus preocupaciones y de crear mundos en donde crearon identidades heterodoxas a través de los arreglos de su atuendo y de sus espacios cotidianos, en los cuales eran capaces de realizar y exorcizar lo que socialmente se les impedía por entonces. Hoy son un ejemplo de la lucha que continúa por el reconocimiento de los derechos no solo de las mujeres, sino de diversos grupos sumergidos en el ostracismo, que a través de una imperante lucha por caminos como el arte buscan el reconocimiento de su identidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Está muy interesante el texto que nos compartes. Ahora voy a proceder con algunas preguntas por parte del público y inicio con la primera. Dice, si puedes platicarnos sobre In Wonderland y cuál fue la importancia de la exposición de 1940. Bueno, fueron dos preguntas. Claro. Sí, In Wonderland es la culminación, o al menos desde mi apreciación así lo podemos ver, de una serie tanto de textos como de investigaciones, sobre todo en el extranjero, que comenzaron a revisar la participación de las mujeres alrededor del surrealismo. Eh, Tras los años 70, en que la figura de Frida Kahlo comienza a ser rescatada por investigadoras como Hayden Herrera, comienzan a hacerse estudios mucho más serios de diversas artistas en los que comienzan a incorporarse los nombres de Remedios Varo, Leonora Carrington y ya en fechas más próximas de Rosa Rolanda o María Izquierdo, pero normalmente eran estudios como aislados. In Wonderland permite ver la obra de estas artistas junto con todas las otras que estuvieron en Estados Unidos, tanto de origen norteamericano como las mismas que por el exilio europeo llegaron a ese país. Entonces vemos un conjunto de artistas que supera los 50 nombres. Ahora no recuerdo con exactitud cuántos serán, pero damos cuenta que el surrealismo tuvo una gran expansión, una gran incorporación del universo femenino y que los relatos canónicos no suelen ser mencionadas o únicamente se les señala como la pareja de, ¿no? Que es algo que también hay que ir cambiando, porque si nos damos cuenta, como mencioné en el texto, son más de un centenar las mujeres que participaron de todas las publicaciones y muestras del surrealismo en los años en que Bretón y otros grupos dirigían este movimiento. Entonces, es muy interesante. Pasando ahora a la segunda pregunta, la Exposición Internacional de Surrealismo en México, es un poco contradictoria la visión de esta muestra, porque durante mucho tiempo se dijo que a partir de ella se introdujo el surrealismo a nuestro país, pero como también mencioné en el texto, esto es un tanto incierto, ya que varios artistas mexicanos habían estado en contacto directo con el surrealismo en París, como fue por ejemplo el caso de Agustín Lazo o el argentino Antonio Berni, o, por ejemplo, Tamayo en Nueva York vio la obra de Giorgio de Chirico. Entonces, ya se conocía el surrealismo, pero era tan fuerte el peso del muralismo en México que estas otras corrientes más íntimas, más próximo a lo misterioso o enigmático, no eran tan reconocidas. La importancia de la Exposición Internacional de Surrealismo en México es que se da en el momento en que comienzan a surgir estas galerías que dan espacio, aun cuando la GAM se llama Galería de Arte Mexicano, comienza a dar espacio a otros creadores provenientes del extranjero, a muchas mujeres y sobre todo a versiones que no eran la épica mexicanista que vemos en los frescos de Rivera o Siqueiros, ¿no? Y además
en algunos casos fue la primera vez que se vieron obras de artistas extranjeros. Si bien ya se había visto alguna exposición de Picasso o algunas otras de pintura de la escuela francesa, donde por ejemplo se incorpora a Giorgio de Chirico o a Severini, para muchos sí fue la primera vez que se vio los cuadros como tal, aunque recordemos que en contemporáneos la obra de Dalí, de Quirico, de Ernst, de Man Ray, ya había estado, ya se había difundido en nuestro país, pero como tal la obra en vivo es una importante oportunidad para el medio mexicano. Sin embargo, se encontró con que en ese momento estaban los artistas del exilio español, algunos críticos de arte que dijeron que era una versión trasnochada, una exposición que había llegado tarde, cuando el surrealismo ya tenía casi 20 años de existencia, entonces que no era tan importante. Entonces, por eso nos encontramos con estas dobles lecturas sobre esta exposición, pero creo que con el paso del tiempo y las revisiones historiográficas, claro que tiene un peso situándola en el contexto real en que sucedió. Claro, muchísimas gracias, Carlos. Hay otra pregunta. ¿Qué piensas del renovado y creciente interés en Leonora Carrington y de dónde viene este interés? Bueno, creo que parte de todos los estudios que se vienen haciendo con estas tendencias posmodernas, en donde se revisa sobre todo el lugar de las mujeres dentro del arte, tanto por historiadoras del arte como por grupos activistas feministas, han dado pie a que una serie de artistas hayan sido incorporadas al gran canon del relato de la historia del arte. Sin duda el primer caso es el de Frida Kahlo, pero ello mismo trajo que la figura de Frida, por ejemplo, comenzara a ser eh, comparada o revisitada a través de la visión de otras artistas. Creo que la que posteriormente es como un primer choque, sobre todo por la calidad académica de sus pinturas, es con Remedios Varo, ¿no? Y con la cual se comienza a contrastar de que quién pintaba mejor, lo cual para mí siempre me ha parecido muy absurdo. Creo que hay que aprender a disfrutar la diversidad de artistas que tenemos, entender los procesos creativos y las fuentes de conocimiento que cada uno busca. Y justo gracias a la gran promoción que tiene Remedios Varo, por ejemplo, en el Museo de Arte Moderno estamos por cumplir los 50 años de la primera exposición de Remedios en el MAM. Y después hacia los años 90 se da una gran exposición de Remedios que acumula muchísima gente, había filas fuera del museo y toda esta visión hacia Remedios tiene un gran empuje también para la obra de Leonora, que además tenemos un caso en la situación con Carrington muy interesante, su vida longeva. Ella siguió produciendo durante tantos años que se volvió en estas figuras que seguíamos viendo en todos los eventos o en las diferentes muestras de arte. Leonora estaba ahí. La Ciudad de México en sus últimos años se llenó con todas las esculturas que Leonora produjo y las copias que se hicieron de esta. Así que la figura de Leonora marcó mucho, se dio una visión mucho más amplia del surrealismo en nuestro país. Y bueno, con la desgracia de su fallecimiento, pues también se hicieron muchas retrospectivas de su obra, como por ejemplo puedo ver que detrás de ti tienes un catálogo de la gran retrospectiva de la obra de Leonora Carrington, en donde precisamente juntamos una serie increíble de obras, por ejemplo, los bocetos para el mural de antropología, pero también los que estaban pensados para el centro médico, lo cual también nos da otro carácter, como les decía, de completar las historias del siglo XX, donde normalmente tenemos esta idea de que solo los machos pintaban murales y no, también las mujeres intentaron integrarse a este movimiento. Muy difícil, ¿no? María Izquierdo recibió la oposición por parte de los grandes y Leonora pues también tuvo dificultades para poder pintar el suyo. Remedios Varo se quedó inconclusa en un proceso de pintar otro y por ahí también hay otros artistas como las hermanas Greenwood, que también realizaron murales en México. Entonces es muy interesante cómo más que ir a completando los nombres olvidados, en realidad ir
entretejiendo todas estas redes de artistas que un nombre nos lleva a otro, y más que compararlos nos damos cuenta de estas líneas de sororidad entre ellas que nos abren un universo más grande y que nos dan cuenta que la creación artística no está limitada a un grupo, a un género, a una raza o una sexualidad. Muchas gracias, Carlos. Para retomar un poco esto que comentabas sobre la exposición de Remedios Varo en el MAM, nos gustaría que nos platicaras un poquito sobre esta colección tan grande que tienen de Remedios Varo ahí en este Museo de Arte Moderno. Bueno, la colección de Remedios Varo, que de hecho es la más amplia en un acervo público, es gracias a que su última pareja, Walter Rubén, donó estas obras, y al paso del tiempo también sus familiares terminaron por donar los dibujos preparatorios que nos permiten entender todo el proceso creativo de Remedios Varo, la fineza de su dibujo, que ahí se soporta mucho de lo que después se elaborará con sus pinceles, pero que en la parte arquitectónica, sobre todo sus trabajos en los trazos se puede ver, pero además también contamos con su biblioteca, su colección de piezas prehispánicas, que es algo también muy especial porque normalmente no relacionamos ni a Remedios ni a Leonora con el mundo de lo prehispánico, como al menos en su pintura se procuraron mantener un tanto aislada de ello, aunque en el caso de Leonora sabemos que tiene el mural del mundo mágico de los mayas, entonces siempre hay que abrir estas historias y no quedarnos con los lugares comunes. Y bueno, pues esta gran acervo que tenemos de Remedios Varo nos ha permitido hacer grandes exposiciones, y por ejemplo el año pasado, pese a estar dentro de estos tiempos de pandemia, se presentó por primera vez la colección de pintura casi completa de Remedios Varo, es decir, también se integró con otras colecciones particulares en Argentina, lo cual fue un suceso inusitado porque, por desgracia, los artistas del exilio, sobre todo los del exilio español por la cuestión franquista, son pocos conocidos fuera de México. En España se les estudia poco, así que imagínate, en Argentina aún menos. Cuando comenzamos a ver la pintura de estos artistas, y tienen grandes conexiones, no solo con los artistas mexicanos, sino también con los propios argentinos, como te decía, está Antonio Berni, que tiene pintura surrealista. Ahora he olvidado el nombre también de otra artista que formaba el grupo de París, Spilimbergo también. Entonces, cuando ves esta Raquel Forner, que también es una pintura surrealista argentina, cuando ves estas obras y ves las de Remedios, te das cuenta que esta expansión, esta internacionalización en América Latina tiene un cruce político, feminista y de otros índoles muy interesantes, y que todavía tenemos mucho trabajo que realizar desde los investigadores, desde los museos, por completar toda esta historia del arte en el siglo XX. Por acá tenemos otra pregunta. Nos dicen que si se ha logrado la paridad de género en el arte actual. Uy, qué difícil contestar esta situación. No hace mucho hicimos un recuento dentro de la colección del MAM de la cantidad de artistas varones y mujeres en nuestra colección. Claro que es inmensa la diferencia, menos de la tercera parte son mujeres, pero creo que precisamente a partir del surrealismo, los diversos grupos que comienzan a surgir en la segunda mitad del siglo XX tienen una incorporación muy notable de mujeres, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en la generación de la ruptura, o en los grupos que surgen en los 80s, en los 90s, y hoy en día, pues, habrá que pensar en eventos como, por ejemplo, la Bienal de Venecia, donde fuimos representados por Teresa Margoles. Entonces, creo que hay cada vez un mayor reconocimiento a las artistas. No es que no hubiera artistas, sino que han pasado por un gran camino, por una dificultad desde que se les permitiera estudiar dentro de las escuelas de arte. Muchas de ellas tenían, sobre todo en el siglo XIX, que tomar clases particulares, y ya en el siglo XX pasar de ser musas o amantes a que realmente se reconociera su obra. Así que ha sido un camino lento, pero poco a poco también las reivindicaciones sociales, tras sobre todo el 68, han permitido que
o la obra, sobre todo de artistas como por ejemplo Frida Kahlo, Remedios Varo, Leonora Carrington, se reconozca y sea un empuje para que las nuevas generaciones, sobre todo las de la actualidad, se convoque cada vez más artistas mujeres. Yo creo que sobre todo hay que rebasar las cuestiones de género y que sean los artistas mismos, más allá de nuestra sexualidad, de nuestro género, de nuestra raza, sino las obras en sí, las que hablen por ellos y demuestren su valor y su reflejo de la sociedad en la que vivimos. Claro que sí, esperamos que en algún momento de la historia eso sea una realidad y dejemos ahora sí que de detener a alguien, quien quiera que sea, por alguna condición también, cualquiera que sea. Y bueno, ya la última pregunta para ir terminando con esta charla tan interesante es, ¿cuál es el impacto o cuál crees que haya sido el impacto que han tenido las mujeres surrealistas en el arte mexicano? Es una situación también que seguimos estudiando, pero que es de un carácter muy especial. Si bien frente a los muralistas existieron este grupo de los contemporáneos que hicieron unas versiones más íntimas de la mexicanidad, será especialmente con las mujeres y que por eso su reconocimiento se dará hacia los años 80, 90, en donde caen los grandes relatos y comienzan a fijarse más bien en los relatos íntimos, en donde encontramos unas feminidades más, o unas identidades en realidad, más poéticas, más íntimas, que no hablan desde el gran relato de la historia de México, sino que hablan desde la vivencia de lo mexicano a través de estos procesos de la feminidad, no solo como género, sino como la construcción social a la que vivieron estas mujeres con impedimentos desde su casa para estudiar, muchas de ellas obligadas a casarse a temprana edad o tener que únicamente ser madres o algunas con escasos estudios, y muchas de ellas justamente sus obras expresan todo este tránsito, todo este periplo por alcanzar una libertad y al mismo tiempo no dejar de ser mexicanas. Entonces es una expresión muy interesante, lo podemos ver particularmente en la manera en que se vestían, en la indumentaria que utilizaban, por ejemplo, María Izquierdo, Frida Kahlo, a las cuales no solo se cierra ese grupo que utilizaban trajes regionales, en donde están viviendo su identidad mexicana, pero al mismo tiempo con todo este peso de una sociedad patriarcal que al día de hoy sigue imperando. Muchísimas gracias, Carlos. Creo que ha sido un placer contar contigo en este encuentro y pues bueno, agradecemos obviamente también al Museo de Arte Moderno por habernos permitido y compartido esta información, tus estudios. Entonces, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes y esperamos que haya sido del agrado del público. Claro que sí, y esperamos que en algún momento podamos también coincidir ya en un espacio físico cuando haya terminado ya al 100% toda esta condición pandémica. Sin duda, qué ganas de visitarlos en Gilitla. Gracias, y también acá en San Luis, las puertas abiertas en San Luis Potosí Capital y en Gilitla, estos dos espacios hermosos que somos afortunados en tener, y igual nosotros estar en algún momento allá en el Museo de Arte Moderno, también otro lugar bellísimo. Y pues bueno, agradecer también a todos ustedes que nos acompañaron desde sus casas o donde sea que nos hayan estado siguiendo. Y pues bueno, muchísimas gracias por ser parte de este cuarto encuentro internacional de estudios surrealistas del Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que también puedan consultar toda la programación en nuestra página web. Muchísimas gracias y que pasen una excelente tarde.